Cuando compras una acción de Microsoft, no estás comprando un papel ni apostando a un número en una pantalla. Estás comprando una fracción real de una de las empresas más rentables de la historia humana. Esa distinción cambia todo lo que viene después. Bienvenido a Plata en Orden. Llegamos al video 10, y con él arrancamos el tema que más curiosidad genera y más miedo produce al mismo tiempo, las acciones. Hoy vamos a desmitificar qué es exactamente una acción, qué derechos te da, cómo se forma su precio, por qué históricamente son el activo que más riqueza generó para los inversores de largo plazo, y cómo acceder a ellas desde Argentina sin complicaciones. Almohadilla, 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 ¿qué es una acción? Propiedad real, no especulación. Una acción es una unidad de propiedad de una empresa. Cuando una compañía decide dividir su capital en partes iguales y venderlas al público, cada una de esas partes es una acción. Quien la compra se convierte en accionista, es decir, en propietario de una fracción proporcional de esa empresa. Eso significa que si una empresa tiene 100 millones de acciones en circulación y vos compras 100, sos dueño del millonésimo parte de esa compañía. No es una metáfora. Es una relación jurídica y económica real que te da derechos concretos, derecho a una parte proporcional de las ganancias que la empresa distribuye como dividendos, derecho a votar en las asambleas de accionistas sobre decisiones importantes de la empresa y derecho a recibir tu parte proporcional del patrimonio si la empresa se liquida. La confusión más común que tiene la gente cuando piensa en acciones es tratarlas como si fueran fichas de casino, como si el valor de una acción dependiera únicamente de lo que otra persona esté dispuesta a pagar mañana. Esa visión tiene un nombre en las finanzas, se llama la teoría del tonto mayor, la idea de que podés pagar cualquier precio por un activo siempre que haya alguien más tonto que vos dispuesto a comprártelo después a un precio mayor. Esa visión no es inversión. Es especulación. Y la diferencia entre ambas no es solo semántica, es la diferencia entre construir patrimonio en el largo plazo y perder dinero en el corto. La inversión en acciones, entendida correctamente, es comprar participación en negocios reales que generan ingresos reales, tienen empleados reales, venden productos y servicios a clientes reales, y producen ganancias que se acumulan en el tiempo. El precio de la acción en el mercado fluctúa día a día, a veces de manera irracional. Pero en el largo plazo, ese precio tiende a reflejar el valor económico real del negocio que representa. Almohadilla, 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 la historia de las acciones, 4 siglos de evidencia. Las acciones como instrumento financiero no son una invención reciente. La primera empresa en emitir acciones al público de manera organizada fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602, que necesitaba financiar expediciones comerciales de alto riesgo y decidió distribuir ese riesgo entre múltiples inversores a cambio de una participación en las ganancias. Ese fue el nacimiento formal del mercado de capitales moderno. Desde entonces, los mercados de acciones han pasado por guerras mundiales, depresiones económicas, crisis financieras, pandemias y revoluciones tecnológicas. Y a pesar de todo eso, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, conocido como el S&P 500, ha generado un rendimiento promedio de aproximadamente el 10% anual en dólares desde su creación en 1957. Con los altibajos propios de cada periodo, pero con esa tendencia de largo plazo que no ha logrado interrumpir ninguna crisis. Comparado con otros activos en el mismo periodo, las acciones superan históricamente a los bonos del gobierno, a los plazos fijos, al oro y a la mayoría de los activos inmobiliarios en términos de rendimiento real ajustado por inflación. No en todos los periodos cortos, pero sí en los periodos de 10, 20 y 30 años que importan para la construcción de patrimonio personal. Almohadilla, 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 caso de estudio, invertir en lo que conocés y entendés. Conozcamos a Sebastián. 36 años, trabaja en el área de tecnología de una empresa de servicios. Y usa Microsoft Teams todos los días para comunicarse con su equipo, usa Azure como infraestructura de nube en sus proyectos, y su empresa paga licencias de Office anualmente. Conoce bien el ecosistema de Microsoft desde adentro. Cuando Sebastián decidió empezar a invertir, su primer impulso fue buscar la acción más barata o la que más había subido el mes anterior. Ese es el error más común del inversor principiante,
buscar lo que rindió bien recientemente en lugar de entender el negocio que está comprando. Lo que terminó haciendo fue diferente. Se preguntó, ¿qué empresas tienen un modelo de negocio que entiendo, que uso en mi vida cotidiana, y que tienen ventajas competitivas que difícilmente desaparezcan en los próximos años? La respuesta lo llevó a 3 empresas: Microsoft por su dominio en software corporativo y nube, Walmart por su escala en retail físico y su expansión digital, y ASML porque investigando descubrió que era el único fabricante mundial de las máquinas necesarias para producir los chips más avanzados del mundo, lo que le daba un monopolio tecnológico casi imposible de replicar. Sebastián empezó a comprar CDARS de esas 3 empresas todos los primeros del mes desde Cocos Capital, sin pagar comisiones, distribuyendo su inversión mensual en partes iguales entre las 3. No miraba el precio antes de comprar. No intentaba adivinar si era buen momento. Simplemente ejecutaba el plan. A los 4 años de DCA sistemático, su posición mostraba rendimientos positivos en dólares en las 3 empresas, con ASML siendo la de mayor apreciación en el periodo. Pero más importante que los números fue la experiencia psicológica. Como entendía el negocio de cada empresa, las caídas del mercado no le generaban pánico sino oportunidad. Cuando Microsoft cayó un 18% en 2022 junto con el resto del sector tecnológico, Sebastián no vendió. Compró más, porque sabía que el negocio de Microsoft no había cambiado en nada fundamental. Almohadilla precio versus valor, la distinción que separa al inversor del especulador. El precio de una acción y el valor de una empresa son 2 cosas distintas que el mercado tiende a confundir en el corto plazo y a corregir en el largo. El precio es lo que el mercado paga por una acción en un momento dado. Está influenciado por el estado de ánimo de los inversores, las noticias del momento, las tasas de interés, las expectativas macroeconómicas y decenas de factores que no tienen relación directa con la capacidad de la empresa para generar ganancias. El valor es lo que la empresa realmente vale en términos de su capacidad futura de generar flujos de caja. Ese valor se construye con años de resultados, con la solidez del modelo de negocio, con las ventajas competitivas sostenibles que tiene la empresa frente a sus competidores. Warren Buffett, el inversor de largo plazo más exitoso de la historia, resumió esta distinción con una frase que se convirtió en el principio central del value investing: el precio es lo que pagás, el valor es lo que obtenés. El objetivo del inversor inteligente es pagar un precio razonable por un valor sólido, y después dejar que el tiempo haga su trabajo. En el contexto del DCA que aplicamos en este canal, no necesitas calcular el valor exacto de cada empresa antes de cada compra mensual. Lo que sí necesitas es elegir empresas cuyo modelo de negocio entendés, que tienen historial demostrado de generación de valor, y que tienen ventajas competitivas que las protejan de la competencia en el horizonte de 4 o 5 años que manejamos. Almohadilla riesgos reales de invertir en acciones. El primer riesgo es la volatilidad de corto plazo. Las acciones pueden caer un 30 o un 40% en periodos de crisis. Eso es normal, no excepcional. El S&P 500 hectáreas ha caído más del 30% en múltiples ocasiones desde 1957 y siempre se ha recuperado y superado su máximo anterior. El riesgo real no es la caída. Es vender durante la caída y convertir una pérdida temporal en una pérdida permanente. El segundo riesgo es la concentración en pocas empresas. Si pones todo en una sola acción, incluso en una tan sólida como Google, estás expuesto a que algo específico de esa empresa la afecte de manera severa. La solución es diversificar entre 4 o 5 empresas de sectores distintos, como venimos haciendo a lo largo de esta serie. El tercer riesgo es el riesgo cambiario inverso. Los CDARS te protegen de la devaluación del peso porque su precio en pesos sube cuando el dólar sube. Pero si el tipo de cambio se aprecia de manera significativa, el valor en pesos de tu CDARS puede caer aunque la acción en dólares no haya cambiado. En el largo plazo de 4 o 5 años, ese efecto tiende a compensarse, pero en el corto plazo puede generar confusión. Para cerrar, una acción no es un número en una pantalla. Es una parte real de un negocio real. Cuando entendés eso,
Toda la volatilidad del mercado deja de ser ruido aterrador y se convierte en información útil. A veces el mercado te ofrece partes de negocios excelentes a precios de liquidación, y el inversor informado sabe reconocer esa oportunidad cuando aparece. El DCA mensual en empresas sólidas como las que mencionamos en este canal es la manera más accesible y más probada de capitalizar ese principio sin necesitar ser experto en valoración de empresas. Nos vemos en el próximo video.